Hola, buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros por medio de la pantalla de Señal Colombia y en streaming de rtvcnoticias.com. Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy tenemos dos temas que son noticia en el país. Vamos a analizar la posible muerte del exnegociador de las FARC en La Habana y actual miembro de las disidencias de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Para finalizar, tendremos también un balance de las negociaciones con el Comité del Paro y las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en Colombia. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Luego de ser aprobada la extradición por la Corte Suprema de Justicia del excombatiente de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que habría muerto en Venezuela. El hombre, quien se declaró desertor del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y el extinto grupo guerrillero, era solicitado por la Corte para el Distrito Sur de Nueva York por delitos conexos con el narcotráfico. Los líos judiciales de Santrich empezaron el 9 de abril del año 2018, cuando fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con narcotraficantes y el envío de cocaína a ese país, posterior a la firma final del acuerdo de paz. Y José Fernando y televidentes, después de esto, la Sala de Instrucción de la Corte abrió la investigación por el rearme con Iván Márquez. Los subversivos, quienes salieron fuertemente armados en un video y en compañía de alias El Paisa y alias Romaña, anunciaron la creación de la nueva Marquetalia. Con lo anterior, sobre Santrich ya pesaban dos procesos, uno el del narcotráfico y el otro el de rearme. Disciplinariamente, en junio del año pasado, justamente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al exjefe guerrillero por dar continuidad a la lucha armada. En ese entonces, el órgano de control halló responsable a Santrich por fomentar la creación de grupos al margen de la ley. En cuanto a su investidura, el Consejo de Estado finalmente resolvió darle muerte política porque no asumió su curul en el Congreso de la República, como se pactó. Sobre los beneficios en la justicia transicional, el prófugo de la justicia fue excluido de la misma. Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, ingresó a las FARC en 1985 e inició como el responsable de la emisora Cadena Radial Bolivariana, La Voz de las FARC, en 2006. Formó parte del Estado Mayor del Bloque Caribe y en 2010 fue negociador en el proceso de paz y participó en la redacción del acuerdo final firmado en 2016. Después de la firma, logró una curul en la Cámara de Representantes, pero fue capturado con fines de extradición en abril del año 2018 por narcotráfico y el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En julio de 2019 huyó del lugar junto a Iván Márquez, con quien fundó las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia. En Colombia, Santrich tiene 4 órdenes de captura por homicidio, daño en bien ajeno, terrorismo, rebelión y secuestro extorsivo. Además, la circular roja de la Interpol con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Justamente el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó el origen de la información de la posible muerte de Jesús Santrich. En Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales. No hay detalles mayores entonces de parte del gobierno. Esa es la información de inteligencia que tenemos nosotros. ¿Lo confirmaría Venezuela en un momento dado? ¿Está esperando el gobierno colombiano que lo confirme Venezuela? No es la información que tenemos es la que nosotros manejamos por inteligencia y es la que le hemos comunicado al país. Como usted dice, sería grave demostrar que exactamente en Venezuela es donde están refugiados estos bandidos. Pues lo que, si se llegara a comprobar de esa forma cierta, es que pues, aquí fue una concentración entre bandas criminales, que es la información presunta que da inteligencia de esa confrontación, y por supuesto entonces lo que evidencia es que allí se están protegiendo a los grupos narcocriminales. Santrich regresó a la clandestinidad en medio de un escándalo por narcotráfico que llevó a su captura con fines de extradición. El procedimiento, sin embargo, nunca se cumplió en medio de la polémica entre la justicia ordinaria y la Justicia Especial para la Paz sobre la competencia del caso.
La circular roja. Con la expedición de una circular roja en su contra hace exactamente 2 años, alias Jesús Santrich quedaba expuesto para ser detenido en los más de 190 países donde alcanza el rango de acción de Interpol. La responsabilidad del señor Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico. La referencia que hacía el entonces presidente de Colombia era del aparente intento de envío de 10 toneladas de cocaína entre 2017 y 2018 hacia Estados Unidos, por la que el excomandante de las FARC había sido detenido. No los quiero más allá. Van a trabajar tranquilos. El fuero especial del que gozaba por los acuerdos de La Habana fue punto de fricción entre la justicia ordinaria y la especial de paz. Ningún excombatiente de esa guerrilla podía entregarse a Estados Unidos acusado de narcotráfico siempre y cuando hubiese cesado de esa actividad después de 2016. Tenemos que defender este proceso de paz. El acusado estuvo detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo el argumento del Estado colombiano y liberado el 30 de mayo de 2019 cuando la Justicia Especial de Paz advirtió su competencia en el caso. Momento en el que se pierde su rastro y luego se conoce de su liderazgo disidente. A hoy, y antes de hablarse de la presunta muerte en Venezuela del exnegociador de paz, pesaba sobre él orden de captura de la justicia colombiana y en pie el escenario de una extradición cuya procedencia fue avalada días atrás por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Para hablar de este tema, a esta hora nos acompaña el coronel John Marulanda, el expresidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, ACORE, y también experto en seguridad. Coronel Marulanda, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuáles son las impresiones más relevantes que le da la información de la posible muerte de Jesús Santrich? José, Daniela, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por la invitación. No, mire, como todo lo del gobierno venezolano es confuso, es oculto, no hay claridad de nada. En este momento hemos venido siguiendo todas las informaciones y hay básicamente 4 hipótesis sobre la eventual muerte de este señor. La primera es que murió en Caracas en un enfrentamiento entre colectivos y bandas criminales. La segunda es que murió en el Apure participando como mediador en la entrega de 9 soldados venezolanos que habían sido capturados por las disidencias de Gentil Duarte. La tercera es que murió en Machiques, en una intervención de mercenarios que buscaban la recompensa que se estaba dando por él. Y la cuarta teoría es de que no está muerto y simplemente es un juego político para sacarlo del medio debido a que podría estar representando serios problemas para el gobierno venezolano, dado sus vínculos reales con el narcotráfico y la extradición que el gobierno colombiano autorizó de él por estos motivos. Coronel, mire, si la relación entre los dos países es nula, ¿bastarían las interceptaciones telefónicas de las Fuerzas Armadas colombianas en la frontera para dar cuenta de este posible abatimiento de Santrich? ¿Con esto sería suficiente para considerarlo como prueba de su caída o es necesario tener una evidencia del cuerpo? No necesariamente del cuerpo, Daniela, pero sí confirmarlo por otras fuentes más cercanas. Estas fuentes de inteligencia tecnológica o electrónica que puedan tener las Fuerzas Armadas colombianas pueden ser intervenidas por tecnología de las Fuerzas Armadas venezolanas. En la guerra, en la frontera se está librando este tipo de guerra también, la guerra tecnológica y guerra cibernética. Por eso hay especulaciones, hay hipótesis sobre la muerte de él y por eso se dice que una cuarta opción es de que simplemente lo hayan querido sacar del camino y que no solamente se haya hecho el ciego, sino que ahora se está haciendo el muerto. Estamos hablando del campo de la incertidumbre y no tenemos aún certezas porque además no existe comunicación directa con el gobierno venezolano para poderle pedir de pronto algunas pruebas al respecto, coronel. En estos casos, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir por parte del gobierno colombiano sobre el posible abatimiento de Santrich? ¿Qué considera usted que debe hacer el gobierno? No, buscar otras fuentes diferentes a las primarias que se tienen para que confirmen esa información. Fuentes humanas, pero usted sabe que las fuentes humanas de inteligencia que puede tener Colombia en Venezuela, pues es muy difícil manejarlas y contactarlas para eso.
fuentes del gobierno venezolano de buena voluntad que quieran informar sobre eso. También muy difícil, aunque dadas los movimientos políticos que se han oído últimamente, que la probabilidad de que se flexibilicen las acciones del gobierno norteamericano con Venezuela, la aproximación de la oposición con Venezuela, pues ahí podría haber una oportunidad, una especie de fisura para que alguien que esté dentro del gobierno venezolano nos pueda confirmar eso. Gente de la oposición que está en Venezuela, también, esa es otra opción que se puede utilizar. De todas maneras, es necesario confirmarlo por otras fuentes para corroborar la realidad de este hecho. Por el momento, el señor periodísticamente está muerto. Falta, como dice Daniela, tener más información que corrobore más pruebas. Va a ser muy difícil pues conseguir el cadáver. No creo que sea fácil conseguirlo, pero sí se pueden conseguir otras fuentes colaterales que ayuden a confirmar cualquiera de estas hipótesis. Coronel, mire, pues una de las hipótesis que hay es que las disidencias de Gentil Duarte habrían perpetrado el ataque, pues en donde cae alias Jesús Santrich. ¿Qué se conoce de lo que se ha vivido, de lo que ha venido ocurriendo en esta zona de la frontera? ¿Cómo tener esa información precisa? Como usted lo dice, pues es un tema periodístico, pero hace falta algo que ayude a verificar 100% esta situación. ¿Qué ocurre en Venezuela con las disidencias de las FARC? Daniela, yo personalmente he hablado con gente de Arauca y que se mueve en el Apure, y lo que ellos me dicen es que hubo un acuerdo entre el gobierno venezolano, autoridades venezolanas, con disidencias de Gentil Duarte para la entrega de 9 soldados que la gente de Gentil Duarte tiene secuestrada, y que en esa entrega como mediador y como negociador estaba Santrich, que como sabemos Santrich junto con Iván Márquez le han declarado la guerra a muerte a Gentil Duarte y viceversa, se están matando entre los dos, lo que no explicaría que estuviera Gentil Duarte por allá, pero de todas maneras que el señor Santrich se ofreció por el gobierno para lograr una conciliación a raíz de la entrega de los nuevos soldados, y que durante el proceso de la entrega algo sucedió y que no solamente resultó muerto el señor Santrich, sino que hay más muertos. El gobierno, por supuesto, el gobierno venezolano no ha dicho nada al respecto. Pero esa es una hipótesis que hemos analizado. Si usted me dice de las 4 hipótesis qué porcentaje le estamos dando hasta ahora, pues todas están en el mismo nivel de incertidumbre, ¿no? Sobre 100% de absoluta certeza al 1% de mentira, todas están en un 50% de que sí, de que no. Eso fue lo que pudo haber pasado, de acuerdo a esta hipótesis, en el Apure. Coronel, mire, Jesús Santrich fue cabecilla de las FARC, negociador en el proceso de paz, luego recibió una curul que nunca ocupó en el Congreso y terminó implicado y señalado también por las autoridades de los Estados Unidos como cabecilla del narcotráfico, pedido además en extradición, y posteriormente decide junto con Iván Márquez construir la nueva Marquetalia. Si esto es realidad, ¿qué significa esta posible caída de alias Jesús Santrich para la seguridad nacional, para la seguridad de Colombia? En términos prácticos, escúchame, pero repitamos ese pedacito, bueno, ahí lo editan. En términos prácticos no significa mucho. En realidad, Santrich es un elemento más simbólico, representativo que real. Usted sabe que él desempeñó en las FARC un cargo fundamentalmente de ideólogo y de propagandista, era el que movía las emisoras, y por su impedimento físico pues era muy limitado para convertirse en un combatiente. Pero era un hombre que manejaba la palabra, era un hombre que manejaba el discurso y tenía esa función dentro de las FARC. En Venezuela seguramente que lo que estaba haciendo era adoctrinar a la gente que llegaba allá, convencerla de su movimiento, de modo que la pérdida de este señor, la salida de este señor, no significa en términos reales mucho para la seguridad nacional de Colombia. El resto del grupo sigue bajo las órdenes de Iván Márquez, con alguna capacidad militar que aún no la ha demostrado, y sigue enfrentando con las armas a Gentil Duarte, que tiene una superioridad no solo de hombres y de armas, sino de capacidad operacional. Bueno, coronel, ¿qué repercusiones podría tener esta muerte, si es que es así,
con las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Venezuela? Pues depende del escenario que estemos hablando. Como le dije, hay 4 hipótesis que se están en este momento desarrollando sobre la eventual muerte de este señor. Cada una de estas hipótesis tiene unas implicaciones para ambos gobiernos. Si murió en el Apure, en la frontera con Colombia, en un eventual intento de recuperación de 9 soldados venezolanos, pues eso va a seguir agravando la situación del Apure y ahí tenemos un riesgo de que ese conflicto se desborde hacia Colombia. De hecho, humanitariamente ya se ha desbordado con la gran cantidad de apureños que han llegado, se han desplazado hacia Colombia. Si la muerte se dio en Caracas, como dice la primera hipótesis, enfrentamiento entre las bandas, entre los antiguos colectivos, las del 23 de enero y otras, no tiene ninguna implicación y eso demostraría la crisis de seguridad que tiene Caracas en este momento, una de las ciudades con el mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes en el mundo. El problema serio que tiene el gobierno venezolano en Caracas. Si fue por efectos de una operación, un raid de mercenarios machiques que está relativamente cerca de la frontera con Colombia, puede tener implicaciones de seguridad nacional en el sentido de por dónde entraron esos mercenarios, cómo hicieron para entrar, salir y demás. Y ahí habría que estudiar muy bien qué fue lo que sucedió. Y si el señor simplemente desapareció de escena y está con identidad en otra parte, pues eso tiene implicaciones para la política cubana. ¿Qué está pasando en Venezuela? Si eso es así, si él no está muerto, sino que simplemente lo sacaron de escena, ¿eso qué significa? ¿Que hay ahí una aproximación entre el gobierno y las FARC de Gentil Duarte? Habría que entrar a estudiar todo el panorama para ver qué implicaría esa supuesta muerte de Santrich. Coronel, ¿qué posibilidades cree usted que hay realmente de que haya fallecido? Porque usted ahorita mencionaba que se conoce la muerte periodística, pero hacen falta más pruebas pues, para verificar que esto sea un hecho. Sin embargo, el ministro de Defensa ya se pronunció al respecto. ¿No sería entonces muy riesgoso para el ministro salir a hablar y a decir que evidentemente puede que se haya sido dado de baja sin tener pleno conocimiento de la situación? Pues yo creo que si el ministro salió a anunciar eso es porque tiene suficientes pruebas testimoniales o documentales de inteligencia técnica o de inteligencia humana que le garantizan que ese es un hecho. Pero eso lo sabe solo el ministro. Él seguramente nunca nos va a decir de dónde obtuvo la información. Los que estamos oyendo la noticia, usted que la está dando, yo que la estoy analizando, pues estamos todavía en el campo hipotético y especulativo. No sabemos exactamente qué pasó, seguramente que se va a saber en un futuro, no sé si mañana o pasado mañana, pero todo esto obedece más que a las capacidades que pueda o no pueda tener el ministro de acceder a información validada, con validez cierta, obedece a todo ese secretismo que mueve la falta de transparencia que caracteriza al gobierno venezolano, especialmente en estos asuntos militares. Recuerde usted que ellos han tenido combates en donde les han matado 15 hombres y solamente lo han reconocido 15 días después, 8 días después. Siempre se han guardado silencio a pesar de las informaciones, a pesar de los videos que circulan en donde se ven los cadáveres, el armamento y todo, pues siempre se ha mantenido la incertidumbre sobre la realidad de los hechos y solamente un tiempo después han salido a confirmarlo. Eso es característico de los regímenes totalitarios y de las organizaciones comunistas. Manejan ese tipo de información, de modo que el ministro habrá que confiar en él. Él sabrá por qué lo dice públicamente y lo asevera, que está muerto. Pero no sabemos las circunstancias y ahí es donde entra el proceso de especulación del cual estamos ahora hablando. Y coronel, ¿cómo se puede analizar los enfrentamientos entre el ejército venezolano y una parte de las disidencias de las FARC ahí en la frontera? No, eso tiene una explicación muy clara de tipo histórico y de tipo básicamente económico. Acuérdese usted que Gentil Duarte fue de los primeros que renunció a los diálogos de La Habana. Él es un tipo ortodoxo en su pensamiento y en su accionar revolucionario, gran amigo, íntimo amigo de Manuel Marulanda Vélez. Se abrió de La Habana, como decimos coloquialmente, y decidió refundar las FARC, el Frente Sur de las FARC, el Frente Oriental de las FARC, y
aplicando todo lo que aprendió desde los 14, 16 años que entró a las FARC, logró hacerse al control del territorio fronterizo y de manera especial en Venezuela, en los estados Apure y parte de Bolívar. Y allí se hizo muy fuerte obteniendo grandes recursos gracias al narcotráfico y a la minería ilegal. Posteriormente, cuando el señor Iván Márquez y el señor Santrich renuncian, huyen, porque sabían que los iban a capturar por narcotráfico, huyen y crean la nueva Marquetalia, lo llaman a él para que hagan una alianza, pero él, Gentil Duarte, que ya llevaba mucho terreno trabajado, no acepta subordinarse a Iván Márquez, que le argumenta que él era el jefe tradicional en la cadena de mando que debía seguir. Él no acepta esto y finalmente se van a la guerra, se matan entre la nueva Marquetalia y la gente de Gentil Duarte. Hay masacres en Arauca, en Colombia, en el Meta. Después en Venezuela también se persiguen, hasta que llega un momento en el cual Iván Márquez le pide al gobierno venezolano, del cual es gran amigo desde la época de Chávez y en el cual tiene gran influencia, le pide que le ayude a desplazar a Gentil Duarte de la frontera, porque está recogiendo gran cantidad de recursos y ellos no lo tienen. Es así como el gobierno venezolano inicia la primera acción en contra de Gentil Duarte en noviembre del año anterior, en el estado, en el Nula, y allí se hace una operación en contra de Gentil Duarte, de uno de los cabecillas de Gentil Duarte, que se escapa. Las fuerzas militares venezolanas pierden 4 hombres, no se sabe cuántos hubo, y los persiguen ahora en marzo en la operación en La Victoria. Y ahí se origina el problema que tenemos. Un problema y un conflicto pues bastante complejo que requiere un análisis muy profundo. Y coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, gracias por acompañarnos en este análisis que estamos haciendo sobre esta noticia en desarrollo del posible abatimiento de Jesús Santrich aquí en De Qué se habla a las 7. No, Daniela, a usted, a José, buenas noches y muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Recuerden que los leemos con el numeral Hablemos de. En nuestras redes sociales, @RTVC Noticias. Volvemos. Regresamos a De Qué se habla a las 7 con otro tema que también es motivo de conversación entre los colombianos. La semana pasada inició la mesa de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro. Y si bien los avances no han tenido decisiones contundentes, la voluntad de las partes para establecer acuerdos motivan a la continuidad del trabajo en estos espacios. Por su parte, en diferentes partes del país continúan, por un lado, las movilizaciones pacíficas y por el otro, los brotes de violencia, vandalismo y bloqueos. Debido a esto último, el presidente Duque ordenó levantar cierres en carreteras de manera inmediata. Cabe también recordar que para mañana se espera otra gran marcha en las principales ciudades de Colombia. Nos conectamos a esta hora con Jesús Darío González, secretario de Bienestar Social de Cali. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7, secretario González. ¿Cómo han avanzado en este momento el diálogo social con la comunidad en medio de estos días tan complejos para la capital del Valle? Cordial saludo para usted y la audiencia. Bien, creo que estos días, es una situación de movilización que ha devenido en un estallido social en Cali, que tiene dimensiones locales, regionales, nacionales. Nos hemos ocupado fundamentalmente de tener un diálogo humanitario, de tratar de mantener zonas de abastecimiento. Poco a poco se ha avanzado en ese tema, de garantizar que la movilización tenga garantías de derechos humanos. Eso ha sido una ocupación grande, y también de generar unos espacios de interlocución con unos actores muy diversos, que no, ustedes ahora hablaban del paro nacional, pero acá tenemos una expresión muy diversa de nuestra juventud, de nuestras comunidades, que en tiempos de COVID han sentido profundamente la situación de exclusión social histórica que se ha alargado en brechas, y tiene unas demandas que se conectan con la dinámica de protesta urbana nacional, pero que tiene su especificidad. Hemos ido tratando de generar un entorno, un ambiente. Hay unos equipos de mediación de la sociedad, de la comunidad internacional, para ir estabilizando ese diálogo. Nosotros esperamos que esta semana ya se consolide una mesa local y que tenga garantías. Hemos estado insistiendo en construir, en primer lugar, garantías para toda la ciudad en términos de abastecimiento, de alimentos, de combustible, de aspectos de salubridad, para que la ciudad no
no vaya a tener pues un colapso, pero también garantías para la protesta social. Ahí vamos, esperamos que al final de esta semana, mediados incluso, tengamos un escenario que permita comenzar a dialogar ya de posibles pliegos y de las garantías que los manifestantes exigen. En esa página vamos en ese momento de conflicto. Mañana hay una movilización nacional, como ustedes lo han dicho. Esperamos que esa movilización se haga, digamos, disuadiendo del uso de agresividad, de violencia, que se pueda reconocer pacíficamente el derecho democrático a la protesta, pero que también se respeten los bienes públicos y los espacios de la ciudad. Secretario, ¿cómo se ha ido adelantando este proceso de desbloqueo de varias rutas de ingreso y de salida de la ciudad? Ahí es complejo porque el suroccidente colombiano tiene una realidad muy específica. El Cauca prácticamente tiene pues una parálisis. Ahí se han ido generando unos contactos interdepartamentales. Y en el caso del Valle, pues también ustedes son conocedores de que hacia la vía Jumbo, en la zona Jamundí, en la zona Buga, en la zona Buenaventura, pues hay una parálisis del Valle. Entonces en Cali tenemos dos corredores grandes, un corredor al oriente que nos limita la conexión por Sameco, por Huachito, por el Paso del Comercio, con toda la exposición hacia el Valle, y por la Portada al Mar con la vía al mar. Hemos ido construyendo, hay de todo un poco, ¿no? Hemos encontrado que hay puntos de concentración que han decidido unilateralmente a veces dejar espacios intercalados para que pasen, digamos, presencias humanitarias. Hay espacios, como en el caso de Huachito, en la vía Cabaza, donde está el abasto de la ciudad, en los que hemos podido generar consensos y confianzas para un espacio humanitario. Y hay áreas en las cuales ha existido lastimosamente confrontación. Entonces, ahí hemos trabajado en ese nivel. Los manifestantes nos han dicho que es muy difícil garantizar el abastecimiento cuando ellos están protestando porque a ellos no les cubren los derechos y no les cubre, por ejemplo, dejar pasar alimentos cuando lo que están identificando es que no hay alimentos para un sector de la población. Ahí está el diálogo. Hemos construido un mínimo de interlocución, la Iglesia Católica, otras expresiones de iglesia, la comunidad internacional nos ha ayudado mucho. El señor alcalde y nuestros equipos de trabajo mantenemos que es el diálogo, siempre el diálogo, la concertación la que nos tiene que llevar a estabilizar estos avances a nivel de las rutas. Pero además quiero decirle que, por ejemplo, nosotros pues, la zona de Menga o la zona de Sameco, la hemos mantenido con aperturas rotativas, pero usted 1 kilómetro adelante por fuera de Cali, en el Valle, ya en Yumbo, encuentra pues varios bloqueos. Entonces aquí también lo que necesitamos es tener una mirada interdepartamental del suroccidente colombiano. Secretario, usted tiene un gran reto en medio de esta situación compleja que vive la capital del Valle, y es ofrecer bienestar social. ¿Cómo ofrecerle a todos estos ciudadanos, que además hay unas necesidades urgentes en el Valle de pobreza, de desempleo, cómo ofrecerle este bienestar social que está haciendo la Secretaría por llegarle a esas personas que aún no tienen estas necesidades y que además tienen muchas necesidades insatisfechas? Permítame darle 3 datos y enseguida le ubico cuál es nuestra disposición como distrito. Cali hoy tiene aproximadamente 934.000 personas en pobreza manifiesta y tiene 221.522 personas en pobreza extrema. Es decir, personas las de pobreza extrema que sobreviven con algo cercano a los 150.000 pesos mensuales. Familias. Esto es muy complicado. Nosotros tenemos cerca de 102.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad de Cali. Es un acumulado histórico, estructural, y eso es también lo que se manifiesta en el estallido urbano, más allá incluso de la protesta ciudadana que tiene una justificación en el tiempo de COVID, en la situación de las reformas que podrían afectar la situación de pobreza de las personas. Sobre eso entonces ya está su pregunta. Nosotros entendemos que hay que hacer un plan de choque. Ese plan de choque tiene que estar centrado en empleabilidad, en empleo básico, tiene que estar centrado en seguridad alimentaria para población que hoy se ve muy afectada para tener la dieta diaria, no la está pasando bien, y tiene que estar centrada en alternativas de política social, especialmente educativas, que no se agotan en más cupos para la universidad o ese tipo de cosas, sino en alternativas que garanticen
un acceso al desarrollo y una posibilidad de que las personas sean incluidas. Sí. Entonces, el primer asunto es un plan de choque. Son medidas inmediatas, pero también nosotros entendemos que no se trata solamente del plan de choque, sino que el plan de choque es parte de las garantías para que podamos tener una agenda de reactivación social y económica que pueda ser concertada con el gobierno nacional, con los gremios, con el sector empresarial, con las comunidades. Pues evidentemente, secretario, hay mucho por hacer en la capital del Valle. Muchas gracias por atendernos. Jesús Darío González, secretario de Bienestar Social de la capital del Valle. Gracias por estar acá con nosotros. Feliz noche. Muy buena tarde, por aquí estamos siempre atentos. Ahora vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a los jóvenes de nuestro país, porque hoy fue presentado el programa Jóvenes Propietarios. Es la nueva apuesta del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a una vivienda por parte de la población entre los 18 y los 28 años. Con 3 componentes: condiciones preferenciales en el crédito de vivienda BIS, garantías para el crédito hipotecario 100% subsidiadas por el gobierno y acompañamiento personalizado durante todo el proceso. Además, a través del Fondo Nacional del Ahorro se podrán acceder a tasas de interés preferenciales de 1 dígito, así como a un menor requerimiento de cuota inicial. Pues para hablar de esta buena noticia nos conectamos con Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en De qué se habla a las 7. ¿Quiénes pueden aplicar a estos beneficios? Un saludo muy especial a toda la audiencia. Pueden aplicar jóvenes que tienen entre los 18 y los 22. Pueden aplicar a estos beneficios que son muy importantes para poder acceder a una vivienda. Viceministro, se habla de una reducción en las cuotas. ¿En cuánto quedarían estas? Eso depende del monto del crédito, pero me gustaría hacer como una referencia a las tasas del mercado. Usualmente una familia cuando va a solicitar un crédito hipotecario, si es de vivienda de interés social, la tasa promedio del mercado está del orden del 10%, un poco más del 10%. Con estos beneficios las jóvenes van a tener tasas que pueden ir desde el 6.8%, casi el 7%. Y si uno le incorpora los subsidios del gobierno, por ejemplo en mi casa ya, donde hay una reducción adicional de 4 puntos a la tasa de interés, quiere decir que pueden haber familias jóvenes pagando una tasa efectiva anual del 3%, que es una tasa realmente competitiva en el mercado y que significa una reducción sustancial en la cuota. Eso es la práctica. ¿Qué significa? En la práctica significa que una cuota que normalmente podía ser de 1 millón de pesos, si uno le incorpora los subsidios del gobierno nacional y le incorpora el beneficio adicional del Fondo Nacional del Ahorro, puede terminar pagando cerca de 400.000, una reducción sustancial en la cuota. Viceministro, ¿cómo afecta el pasado bancario? Porque pues sabemos que son jóvenes sin historia crediticia. ¿Esto tiene, digamos, alguna afectación para tomar el beneficio o no? Claro que cuando ya hay poder financiero, ¿qué es lo que a uno le piden usualmente para poder acceder a un crédito? Le piden, por ejemplo, un fiador o alguien que respalde esa obligación crediticia. En este momento, que también anuncia el gobierno nacional en cabeza del señor presidente, dice, el fiador ahora va a ser el Estado, el fiador va a ser el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, esos jóvenes que pronto tendrían un fiador que les respalde el crédito hipotecario, ahora van a conseguir el Fondo Nacional de Garantías, que va a respaldar hasta el 70% del crédito. ¿Eso qué significa? Que va a ser mucho más fácil acceder a un crédito hipotecario y a la construcción de esa historia crediticia para poder acceder al crédito hipotecario. Viceministro, ¿y qué tienen que hacer estos jóvenes para poder aplicar a estos beneficios? Ese paso a paso, ¿qué deben hacer? Acercarse a una oficina del Fondo Nacional del Ahorro, hacer un ahorro programado, trasladar las cesantías y acceder inmediatamente a estos beneficios. Digamos, no tienen que hacer nada más, no tienen que llenar formularios, no tienen que acercarse al Ministerio de Vivienda. Aquí no hay trámites adicionales, no hay intermediarios, es un proceso muy fácil de hacer. En medio de la coyuntura que vive nuestro país, viceministro, bueno, ustedes tienen esta gran propuesta de beneficios, pero ¿esta es una decisión unilateral del gobierno o esto nace de las mesas de concertación, de los diálogos, como una necesidad que les han manifestado los jóvenes urgente en este momento?
Este es un diálogo continuo que ha tenido el gobierno nacional con todas las diferentes instancias. Muchos jóvenes se acercaban y decían, oiga, es que es muy difícil poder acceder y comprar una vivienda, ya sea por el tema de las tasas de interés o incluso por un mencionado, el de la cuota inicial. Y es que decían cómo ahorra el 30% de la cuota inicial, por ejemplo, para una vivienda de 120 millones o para una vivienda de 100 millones, 30 millones en el bolsillo para poder pedir los 70 millones restantes podía ser algo complejo. También se hace un aumento en la capacidad, digamos, de puede tener los jóvenes, es decir, una reducción en la cuota inicial, de tal manera que ya no se requiere el 300, sino con un 10% puede acceder al crédito. En el caso del ejemplo de 100 millones de pesos, ya no va a necesitar 30 millones de pesos para poder acceder al crédito, sino con 10 millones en el caso del Fondo Nacional del Ahorro. Viceministro, ¿esta iniciativa aplica para cualquier región del país o hay unas regiones o ciudades establecidas, y también para qué tipo de vivienda? Aplica para cualquier región del país y aplica para vivienda social principalmente, que son viviendas que van hasta los 135 millones de pesos en las principales ciudades y un poco más de 120 el resto de ciudades. ¿Cuál es la idea? Que son viviendas de justamente que permiten que los jóvenes puedan tener acceso a una solución habitacional. Entonces es segmentado para ese tipo de vivienda la mayoría de la solución. Bueno, viceministro, pues muchas gracias. Por lo menos una buena noticia en medio de la situación que estamos viviendo para los jóvenes y que así se ha tomado. Muchas gracias por acompañarnos, viceministro Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda, por estar acá en De Qué Se Habla a las 7. No, el gusto es mío y muchísimas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar siempre muy atentos a contarle esas buenas noticias a los... José Fernando, mire, todavía existe gente buena en el mundo, televidentes también. Yo les voy a mostrar este video que se está volviendo viral. Ahí lo que vemos es que una señora iba a pasar al carro, pero pues el piso está en la calle, está inundada. Entonces el conductor del camión y su compañero le bajan la plataforma y le ayudan a cruzar hasta su carro. Vea ese gesto tan bonito de amabilidad y caballerosidad que es que como que eso ya no existe. No, por supuesto que existe. Eso le sonó como, mire que todavía existe. Claro, los buenos somos más, está comprobado. Y la gente buena pulula no solamente en Colombia, sino en todas las regiones del mundo. Así Nosotros por ahora hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos con más en De Qué Se Habla a las 7. No se desconecte. Gracias por seguir conectados con nosotros y con la información de la muerte de Jesús Santrich por parte de las disidencias de las FARC. Las voces de miembros de la oposición en Venezuela reconfirman la presencia de estos grupos armados en el vecino país. Pues vamos a continuar hablando de este complejo tema en la frontera de Colombia y Venezuela. Y a esta hora nos conectamos con Roberto Marrero, ex jefe del gabinete del presidente Guaidó, expreso político y actualmente es presidente de Telesur Libre. Gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla a las 7. Y la primera pregunta que quiero hacerle, doctor, es ¿cómo toma la posible muerte de Santrich en territorio venezolano? Buenas noches. Buenas noches, José Fernando, buenas noches. Dios los bendiga, gracias por el contacto. Mira, es terrible, es la confirmación de que grupos irregulares de las FARC se mueven libremente bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. O sea, hoy se está cumpliendo, el mundo se está dando cuenta de una realidad. Maduro alberga a los delincuentes de las FARC en territorio venezolano. Es una noticia muy triste para todos los venezolanos, muy triste para Colombia y muy triste para la región, que lo que temíamos y decíamos y denunciamos se haya hecho realidad. Lamentablemente el régimen de Maduro está amparando a los delincuentes de la FARC en Venezuela y el triste papel de las Fuerzas Armadas venezolanas que permiten que esto ocurra. Señor Marrero, mire, ¿qué implicaciones además tiene la confrontación de las disidencias de las FARC en territorio venezolano? Bueno, primero de confirmarse, como ustedes dicen, esta muerte, ¿no? Que uno nunca sabe con estos delincuentes si es verdad o es mentira, o si es una estrategia. Sin embargo, ya lo publicó la página de la FARC. Esto pudiera ser incluso hasta ajustes de cuenta internos entre ellos, porque recuerden que hay en la zona de la frontera con Apure y con Amazonas hay enfrentamientos de dos grupos distintos por el control. Pareciera que un grupo que se dedicó a
en teoría juró un acuerdo de paz y se fue a la política, y otro grupo se dedicó al narcotráfico y siguió ejerciendo el narcotráfico con el amparo del régimen venezolano, del régimen de Nicolás Maduro. Y por esa guerra de poderes hay un enfrentamiento donde están muriendo soldados venezolanos en este momento, amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Esto es grave, de verdad. Es grave y de verdad que es lamentable. Todo esto en el marco de un tema de conflictividad donde sabemos que está en las manos de Nicolás Maduro en el territorio colombiano, aupando esas protestas, que sin duda pueden haber colombianos que estén protestando legítimamente, pero también sabemos que hay manipulación de agentes que vienen del G2 cubano, gente que se desmovilizó de la FARC y son entrenadas y apoyadas por tanto el régimen cubano como el régimen venezolano. Es lamentable y de verdad que creo que debemos unirnos mucho los pueblos, tanto de Venezuela como Colombia, y tomar todas las medidas, porque es muy grave lo que está ocurriendo y está en peligro la democracia de Venezuela, que bueno, ya está totalmente destruida, y tememos que vaya y también pase lo mismo con Colombia, que sería gravísimo para la región. Señor Marrero, estamos hablando en el campo tal vez de la especulación, si lo podemos llamar así. Es decir, usted dice que hay una información, que hay una incidencia del gobierno venezolano en todo lo que está ocurriendo. ¿De dónde sacamos esa información? ¿Cómo verificar que esa información realmente sea una verdad? Porque es realmente preocupante si eso es así. Bueno, para nadie es un secreto que el régimen tenía aquí, ya hoy es una prueba de que estaba en territorio venezolano, el miembro de la FARC, el terrorista, una persona que violó los acuerdos de paz, una persona que es un delincuente reconocido por el mundo y por todos, como el señor Santrich. Aquí hay terroristas colombianos en Venezuela, hay narcotráfico, hay el amparo del régimen asociado con el régimen cubano, asociado con todos los malos del mundo, con el régimen sirio, con todas las tiranías y todos los comunismos y todas las dictaduras. El Foro de Sao Paulo es una especie de asociación de maldad que simplemente busca el dominio y está en contra de las democracias. No solamente la de Venezuela, todas las democracias, la de Colombia, las de Estados Unidos, las de Europa, todas son amenazadas por el mismo mal. Es un mal que lamentablemente se engendró en Cuba, es un mal que llegó a América Latina por Cuba, fue subestimado lamentablemente y entró vía Hugo Chávez con la narcochequera petrolera y bueno, tiene aliados como el señor Petro en Colombia. Sin duda que es un agente de Maduro que pretende llegar por la vía del poder y mantenerse. Sí. Es muy importante que usted, porque hay unas conjeturas que usted nos hace al aire, pero no nos habla de pruebas directamente, habla de todo este tema, pero no nos está dando unas pruebas fehacientes. O sea, evidentemente uno podría pensar que Maduro tiene injerencia, uno podría pensar que el régimen comunista de Cuba también podría tener alguna injerencia, pero ustedes, si han hecho investigación o no, ¿qué tienen para demostrar que esto sea una realidad? Porque de otra manera sería simplemente un terrorismo. Es muy sencillo. El Foro de Sao Paulo ampara a la FARC. El Foro de Sao Paulo se reunió en Cuba y violó los acuerdos de paz. Las FARC se reunieron en un acuerdo con en la anterior gestión del presidente Santos, lograron un acuerdo de paz, el cual fue violado absolutamente. ¿Para dónde huyeron esos terroristas y esos disidentes que violaron los acuerdos de paz? Para Venezuela? Más prueba que eso creo que no es una prueba evidente. Hay una relación directa del régimen de Nicolás Maduro con estos terroristas que están amparados en Venezuela. Hay un enfrentamiento en este momento en la frontera de Venezuela, en la frontera con el estado Apure. Hay desplazados venezolanos que están yendo a territorio colombiano porque esa situación, ese conflicto bélico que hay entre dos facciones de disidencias de la FARC que están peleando por el control del narcotráfico, se están enfrentando. Y están muriendo soldados venezolanos. Eso es un hecho, eso no es un invento mío, eso es prueba. Hay declaraciones de Maduro hablando bien de la FARC, hay declaraciones del presidente Chávez hablando bien de la FARC, hablando bien de la lucha de los pueblos contra la oligarquía colombiana. Y realmente eso no lo estoy inventando yo. Todos sabemos de la relación de Chávez por toda América Latina con unas mal llamadas izquierdas que lo que buscan es desestabilizar las democracias. Señor Marrero, mire, si todo esto, digamos, que hemos hablado, de alguna manera, pues se puede confirmar el tema de las disidencias de las FARC en Venezuela, pues yo sí quisiera saber a usted qué opinión le merece o qué le genera que estos miembros de la disidencia permanezcan alrededor de los territorios venezolanos y pues que de alguna manera el conflicto se esté trasladando, o una parte del conflicto, porque tampoco lo podemos afirmar así, se esté trasladando a ese país.
Bueno, te repito, hoy la página de la FARC dice que el señor Santrich fue abatido en territorio venezolano. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las propias FARC. O sea, esto es grave, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los medios y se reconoce. Hay un conflicto en el estado Apure por dos fracciones que están enfrentando de grupos irregulares. Entiendo que ustedes dominan mucho más ese tema y saben que hay un conflicto grave allá. Yo vi cómo trasladaron, por ejemplo, a la senadora Merlano, creo que se llama, que está en Venezuela, sin esposas y sin uniformarla y sin tratarla como un preso libremente dentro del tribunal, cuando a mí me trasladaban esposado y uniformado de preso con un uniforme anaranjado. O sea, yo vi la diferencia entre el trato a uno y el trato a uno. ¿Por qué tratan de una manera a un detenido y por qué tratan de una manera a otro? Bueno, simplemente porque unos son aliados y otros no. Yo no soy un aliado del régimen y a mí no me trataron de esa manera. Claro, pero lo que yo le preguntaba, permítame lo interrumpo, lo que yo le preguntaba es usted qué opina de que entonces este conflicto, digamos, que se está generando entre las disidencias, se traslade a su país, se traslade a Venezuela, porque es algo que de alguna manera, pues el conflicto armado ya lo vivimos en Colombia, pero ahora con esto, pues se traslada a Venezuela. Entonces la pregunta es esa, ¿qué opina usted o cómo ve esta situación? Bueno, me preocupa muchísimo porque más inestabilidad para Venezuela. Vemos más lejos una solución. Mientras la violencia nos aterra. Nosotros en Venezuela teníamos una democracia estable y sólida. Para nosotros este tema de las guerrillas y las FARC no es algo cotidiano, es algo que nos asombra. Para nosotros ver unas Fuerzas Armadas amparando y permitiendo, cohabitando con disidencia de la FARC es algo terrible que no estamos acostumbrados. En la memoria democrática de los venezolanos no está. Vemos con preocupación eso y vemos con preocupación que sea algo que contagie a toda la región, que todo el narcotráfico ocupe todo el sur y todo el occidente de Venezuela y haya un área nuevamente donde ellos se manejen abiertamente y vemos incluso cómo ha aumentado la cantidad de cargamentos que se encuentran de avionetas y de naves que se consiguen en el tráfico del Caribe saliendo por las costas de Venezuela. Eso es una realidad y eso nos preocupa mucho porque todo eso es un indicio de que hay FARC y hay narcotráfico en Venezuela amparado por grupos irregulares. Pues gran preocupación, como usted lo dice, es la que genera todo este tema que se suscita alrededor de la situación de Jesús Santrich y no solamente, sino de los combates entre las disidencias de las FARC en Venezuela. Pues muchísimas gracias, Roberto Marrero, ex jefe del gabinete del presidente Juan Guaidó, expreso político y actualmente presidente de Telesur Libre, por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Bueno, muchas gracias, Dios me los bendiga y lo importante es que nos unamos con todas las disidencias y la resistencia contra estas dictaduras y estos comunismos, trabajemos unidos, no solo la resistencia cubana, sino también la democracia de Colombia y la democracia venezolana. Muchas gracias. Y en los últimos meses trascendió que en el estado Apure, por ejemplo, al parecer se libraba una disputa por rutas del narcotráfico entre bandos de las disidencias, el bando de alias Márquez y Santrich y el de Gentil Duarte. La supuesta disputa por el territorio entre disidencias generó el desplazamiento de más de 4.000 venezolanos en Arauquita en el mes de marzo. RTVC Noticias estuvo allí y verificó que esta crisis humanitaria que vivió el municipio fue producto de esta disputa. La hermana República de Venezuela ha generado una alianza en donde la narcotalia, por información que hemos recibido de inteligencia, ha buscado que las fuerzas militares bolivarianas ataquen a las disidencias de la FARC. Según labores de inteligencia, han podido establecer la presencia en territorio venezolano del ELN y las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte y la narcotalia. En septiembre de 2019, Iván Márquez anunció la organización del grupo autodenominado Segunda Marquetalia, después de que en junio de ese mismo año, junto a Santrich, El Paisa y Romaña, decidieran volver a las armas, argumentando incumplimientos en el acuerdo de paz. La nueva Marquetalia, el nombre que decidieron colocarle a estas disidencias de las FARC, se enfrenta con las disidencias de Gentil Duarte y todo el mundo sabe, especialmente en la frontera de Arauca con el estado Apure en Venezuela, que es un control territorial por rutas de narcotráfico. Según las autoridades, la frontera colombo-venezolana no solo se ha visto marcada por los enfrentamientos, sino también por el reclutamiento, la explotación de oro y petróleo y el tráfico de armas y drogas por el río Arauca. Por otra parte, el coronel en retiro José Obdulio Espejo, quien además es columnista en temas de seguridad y defensa, nos entregó detalles del prontuario de Jesús Santrich.
Y empieza a destacarse no como un combatiente, porque tenía una limitación física que es de todos conocido, pero soy como un ideólogo, una persona que maneja las relaciones públicas, entre comillas, de la organización y el trabajo de comunicación hacia lo que ellos denominan las masas. Este trabajo lo empieza a catapultar dentro de la estructura del Bloque Caribe, ascendiendo rápidamente hasta que finalmente llega al Estado Mayor Central de las FARC. Allí conoce a Iván Márquez y básicamente su trabajo fue un trabajo de tipo político, lo cual no lo exime de una cantidad de crímenes graves de guerra que cometieron las FARC y de graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales él, en su calidad de cabecilla, podría decirse que es autor intelectual de muchos de ellos. ¿Por qué siempre andaba con Iván Márquez? Creo que Iván Márquez de alguna forma lo adopta, dada su limitación física, pero entiende que es una persona que puede aportar desde el punto ideológico a la organización, y podríamos decir que Iván Márquez se convierte en una especie de lazarillo para Jesús Santrich. Y el analista en temas de seguridad, Ariel Ávila, también dio su punto de vista sobre la posible baja de Santrich, su prontuario y su pasado en las FARC. El papel de Jesús Santrich en las FARC es una historia de más o menos 3 décadas. Comenzó a militar desde finales de los 80, mediados de los 80 en la Juventud Comunista, y luego ingresó a las FARC a inicios de los años 90. Se mantuvo casi todo el tiempo en el famoso Bloque Caribe de las FARC, que opera en la zona de el Magdalena, la Guajira, el Cesar, lo que es Bolívar, Sucre. Al final, en el tiempo después de la avanzada paramilitar, el Bloque Caribe quedó reducido a la serranía del Perijá y algo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y fue prácticamente el mejor amigo, el mejor lugarteniente que tuvo Iván Márquez en toda la historia en ese Bloque Caribe. Él hacía parte en su momento del famoso Estado Mayor Central, que eran los 31 principal mandos de la entonces guerrilla de las FARC. Nunca fue el secretariado, pero su importancia es que cuando Márquez se va a las negociaciones de La Habana, Santrich lo acompaña a petición de Márquez, y ahí coge la importancia que él termina teniendo. Bueno, es momento ahora de hacer una actualización informativa de lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo con los reporteros de nuestra redacción de RTVC Noticias. Actualizamos noticias en salud. Los casos activos por COVID-19 en el país siguen estando por encima de los 100.000. Al igual se mantiene la alerta por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Departamentos como Santander y Boyacá registran una ocupación del 100% en estos servicios. El desarrollo de esta información en nuestra emisión central. Actualizamos noticias en Bogotá porque a término del Comité Epidemiológico Nacional se estableció que las medidas en Bogotá continuarán de la manera en que estaban rigiendo. Esto quiere decir que el toque de queda continúa desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Establecimientos públicos solamente podrán funcionar hasta las 10 de la noche y la ley seca operará igual que el toque de queda, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Hasta el próximo Comité Epidemiológico, el lunes 24 de mayo, se establecerá cómo está la situación en Bogotá para tomar o permanecer aún estas medidas. Información que desarrollaremos en la emisión central 8 de la noche. Buenas noches, hoy fue jornada de descanso en el Giro de Italia, que otra vez tendrá acción el día de mañana. Lo que sí comenzó fue la Vuelta a Andalucía. Superman López ocupó el 9º lugar en la fracción de hoy y el 9º en la general. Señal Deportes está transmitiendo la Vuelta a Andalucía todas las mañanas. Y hasta aquí De Qué se habla a las 7. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que se queden conectados con la emisión central para que vean el desarrollo de estos temas. 8 de la noche.